Microsoft despidió a 9.000 personas la primera semana de julio y esto se suma a una serie de despidos masivos que llevan haciendo desde 2023. ¿A qué se deben estos despidos? ¿Cuánto es por culpa de que son una panda de sinvergüenzas incapaces y cuánto es porque forma parte del plan? La realidad es un poquito más turbia y un poquito más complicada y todo forma parte de un plan porque, en resumen, siempre iba a haber despidos, pero digamos que no te lo dicen a la cara porque siempre lo pintan todo bonito, porque al final lo que tienes que hacer es convencer a unos inversores de que sigan metiendo más dinero. He estado hablando con gente afectada y he estado preguntando con gente del mundo del business, más la propia experiencia que yo tengo para traer un poco una radiografía de qué es lo que ha pasado aquí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando aparece una oportunidad de negocio, de crecimiento, las empresas entran en lo que llamamos una etapa de volumen. Es decir, meten mucho dinero en un área para luego en el futuro ver qué es lo que sacan de ahí, el rendimiento que saquean de ahí, y lo que no les funcione lo limpian, se lo quitan de encima. Microsoft, por ejemplo, adquirió muchísimos estudios desde la llegada de Phil Spencer, siendo los más llamativos Bethesda y Activision Blizzard King. En el caso de Sony, por ejemplo, tenemos a Bungie. El COVID supuso unas expectativas gigantes, pero el sector del videojuego ya estaba creciendo desde hace un tiempo, y si sumamos unas expectativas pre-COVID a unas expectativas todavía más grandes por culpa del COVID, porque las empresas pensaban que iba a durar para siempre y que la realidad iba a ser estar encerrados, pues la inversión que se hizo fue todavía más grande y la locura fue todavía más grande. Y el resumen es que a cuanta más expectativa y más gasto, más resultados se piden. Y eso suele traer grandes problemas. A menos resultados, más despidos. Y si ya de entrada sabían que habría despidos con resultados alejados de lo esperado, peor todavía. Luego en estas grandes empresas pasa también algo bastante básico. Cuando tu cartera de estudios aumenta, hay problemas de gestión. Es cierto que en muchas ocasiones los estudios tienen distinta libertad para llevar a cabo los proyectos que quieren, pero a medida que se va acercando, digamos, la fecha, o a medida que se exigen ciertas expectativas a los distintos estudios, eso cambia y por lo tanto, digamos que la empresa propietaria entra a molestar un poquito más. Por ejemplo, como le pasó a Tequila Works con el caso de Tencent, que les iban descartando un proyecto tras otro. Si tu cartera aumenta y por lo tanto tienes que gestionar más, y por lo tanto cuanto más tengas que gestionar, más posibilidades hay de que haya problemas de gestión, luego pasa también que aunque no tengas tú problemas de gestión por tener una cartera mucho más amplia, sino que las empresas que has contratado, que has comprado, las empresas que has abierto, pues no funcionan del todo bien igualmente. Estamos hablando de distintos proyectos como por ejemplo Perfect Dark, que es del estudio de The Initiative, que fue un estudio abierto por Microsoft con veteranos de otros videojuegos, como por ejemplo el director de Tomb Raider. Tenemos luego también el caso de Everwild, de Rare, donde el diseñador principal estaba metido en ese proyecto hasta las trancas. Ambos proyectos fueron cancelados porque se consideraban que estaban dentro de un development hell, que esto significa que es que el juego por alguna causa o por otra no va, o porque los testing principales no es divertido, o porque lleva parado en el mismo sitio un montón de tiempo porque tiene sistemas que son complicados de hacer y no funcionan, o por todo a la vez, y al final esos proyectos muchas veces se suelen descartar o suelen salir como cualquier cosa. Hay veces que estos development hell se provocan porque el gestor principal, el jefe, viene y dice, bueno, este proyecto cuesta dinero, así que para sacarle más dinero necesito que le pongas esta chorrada. Y de repente hay un montón de gente que no está muy de acuerdo, pero tienen que cambiar el cómo funciona el desarrollo para encargarse de eso que el nuevo jefe ha venido. Hay otras veces que no, que simplemente los encargados del proyecto pues no lo están haciendo bien y ya está. En el caso de Microsoft, al principio dejaban más libertad, pero desde la adquisición de Activision Blizzard King todo cambió. Recordemos que fue muchísimo dinero y en ese momento fue cuando apareció el látigo y se dijo, oye, ahora vamos a querer resultados ya. Y aunque sea cruel decirlo, el fin de Perfect Dark y Everwild quizás pueda tener sentido, pero luego existen otros proyectos como el MMO de Zenimax, que son los de The Elder Scrolls Online, donde simplemente los recortan porque tienes que llegar a unos números que te mandan desde más arriba de lo que viene a ser el propio Phil Spencer. Y fue el propio Phil Spencer el que en las oficinas de Zenimax estuvo probando Project Blackbird, que es como se llamaba este MMO, y decía que estaba encantado. Era un proyecto muy largo, porque hay muchos proyectos que son largos, pero en principio en ningún momento había estado en Development Hell. ¿Y por qué lo recortan?
Pues porque a lo mejor las expectativas de negocio de cara al futuro no daban unas matemáticas que hablaría el título para seguir siendo desarrollado, y dijeron, todo a esto le quedan 3 años más marketing, vamos a cortar por lo sano y ya está. Ha surgido también en la prensa estos días una discusión en donde los jefes de Phil Spencer, al parecer, le pusieron unos números irreales que tenía que cumplir la división de Xbox, y esto ha llevado a otro debate o otro cruce de ataques en donde había gente que decía, estos son tonterías de Phil Spencer, él sabía los números que le dijeron que eran imposibles de cumplir y aún así ha ido hacia adelante porque total el resultado es el mismo. Como podemos ver, el mundo del business es un tema bastante más complicado de lo que parece. Luego nos vamos a otros motivos por los que se suele despedir. Os tengo que comunicar que las empresas siempre están contando y siempre están pensando en que habrá despidos. Al final de cada año suele haber despidos porque hay proyectos que se terminan y tienes que ir despidiendo a las personas, o te has dado cuenta de que no puedes colocar a ciertas personas que tenías en ciertos proyectos y al final acabas despidiendo, o también como medida para hacerle saber a tus trabajadores que no hay lugar al que estar a salvo, porque muchas veces que cierran ciertos puestos de trabajo y abren otros muy similares, y la cartera, el número de empleados muchas veces varía muy poco o no varía a pesar de que haya despidos, porque constantemente hay despidos y demás, digamos que podrían ser despidos por rendimiento. Pero otro de los motivos también es porque termina un proyecto, mueves a gente y tienes puestos duplicados o triplicados. Y hay una cosa que en la que yo he estado comentando y que no sé si es 100% así o no, y es que al parecer desde Microsoft lo que están buscando es menos puestos totalmente especializados en una única tarea y buscar personas, varias personas. A lo mejor hay una tarea que antes hacían 3 personas, pues que ahora haya una persona utilizando distintas herramientas para lo mismo. No sé si a esta persona le dan más sueldo, es algo en lo que estoy intentando investigar. Y sí, estas herramientas son herramientas de inteligencia artificial que le ayudan a acelerar bastante el trabajo. La inteligencia artificial es un poquito también el elefante en la habitación, y es un tema que hay muchos que no les gusta escuchar, pero os voy a comentar una cosita. Cuando hablamos de inteligencia artificial, mucha gente piensa en ChatGPT, pero cuando hablamos de inteligencia artificial no es ChatGPT. Muchas empresas tienen sus propias inteligencias artificiales. A muchos os habrá pasado que con el paso del tiempo habrá venido el jefe y os haya dicho, oye, tenéis que utilizar la inteligencia artificial de la empresa. Y tú, ¿por qué? Y él, porque yo soy tu jefe y es obligatorio. ¿Y qué es lo que sucede con esta inteligencia artificial? Lo que sucede con esta inteligencia artificial es que los trabajadores alimentan la inteligencia artificial para luego en el futuro sustituir a estos trabajadores que han estado alimentando la inteligencia artificial. Hay algunos que comentan que este es uno de los planes también de Microsoft, quitar puestos de trabajo para que entre la inteligencia artificial. Esto es algo que a mí me han dicho de primera mano prácticamente. No sabemos si es verdad o no, pero sí que es cierto que la apuesta de Microsoft por la inteligencia artificial es bastante grande. Por ejemplo, se rumorea que uno de los cambios que va a hacer Microsoft es recortar de distintas áreas de Microsoft, no solo en gaming, para meter en el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto os puede parecer raro o no, pero al igual que la gallina de los huevos de oro hace un tiempo, o aquel sector en el que había que invertir hace un tiempo eran los videojuegos, pues como todo esto tiene ciclos. Has entrado, has metido dinero, has sacado lo que has podido, cierras y te vas a otra cosa. En este caso parece ser que va a ser la inteligencia artificial, donde claramente parece que tienen una gran obsesión. Obsesión nivel que ha habido un jefe de Microsoft que le ha dicho a los empleados que les vaya a costar enfrentarse al despido, que hablen con ChatGPT para poder llevar mejor el despido. Así son estas gentes que están forradas de dinero. El caso es que esto no tiene pinta de que vaya a terminar pronto. Todavía estamos arrastrando los últimos coletazos del COVID porque hay expectativas en muchos juegos como servicio. Por ejemplo, está el caso del Concord y todavía quedan 2-3 años hasta que la industria vuelva a cambiar, y yo he de decir que posiblemente se va a parecer en algo más a Nintendo. Menos desarrollos, más tranquilos, más con los pies en la tierra, al contrario de lo que ha pasado con Microsoft y Sony. En el caso de Microsoft, incluso te diría que tiene sentido porque era, digamos, la tercera pata, y ahora gracias a esta inversión se ha convertido en el publisher número 1, no te voy a decir del mundo porque no tengo los datos, pero posiblemente algo por el estilo. Y la gran pregunta que también se va a hacerle a la industria es ¿cómo pueden convivir en un mismo sector juegos que se consumen gratis, juegos que se consumen
en una inscripción por servicio como es el Game Pass y luego juegos que se consumen por $80. Imagina que esto pasa en el mundo de los coches. Te puedes comprar un coche gratis, te puedes comprar un coche caro por muy poquito al mes o te puedes comprar un coche carísimo. Yo creo que ahí habría problemas en el sector. Sé que es una comparación un poco rara, pero ya me vais entendiendo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Ya lo veremos, eso va para otro vídeo, pero si te ha gustado, deje su like y suscríbase y apoye este contenido. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo o en la plataforma morada.